$9.90, ¡qué barato! Elote acroyali, $8.90, ¡qué barato! 66.3 en Mexicali, de televisión abierta. ¿Cuál es mi cámara, Jessica? Lado, Jessica Cortés, producción. Bueno, también nos vemos por redes sociales, en CNR-TV Noticias, los que son facebookeros. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Francisco Montoya, como todos los lunes, oceanólogo, politólogo y cosas peores. Lo que se resulte. Y por supuesto, me gustaría que le dé la bienvenida a tu invitado. Sí, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Tenemos un invitado de lujo ahora, un amigo, Ignacio Ayala Barriguete. ¿Cómo estás? Francisco, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Rodolfo, Ignacio, bienvenido. Gracias a ustedes, Jessica, muy buenas tardes, a sus órdenes. Pues aquí, mira, estamos de plácemes ahora con este invitado, ¿no? Vamos a hablar de cosas bonitas ahora de atleta. Puras flores. Para quien no lo conoce, que se me hace raro que no lo conozcan, la comunidad deportiva mundial, por supuesto que lo conoce. Ignacio Anaya, mexicano, uno de los hombres que subió el Monte Everest. El primero. Y el primer mexicano. Baja California. ¿Tijuanense? Tijuanense, primero Baja California. ¿No fuiste el primer, entonces no fuiste el primer mexicano? No, ¿Ya habido? Yo siempre he dicho, fíjate, que tú fuiste el primero. Hombre. Bueno, probablemente es el primero que conoces tú y lo no, al contrario. Pero sí, fue el primero de Baja California. De Baja California. Ok, mira. Lo que la gente puede pensar en un momento dado, bueno, pues subir una montaña. Es la montaña hasta ahorita Aquí registrada más alta, más alta que el Cerro Colorado, más alta del mundo. Un poquito más. Y obviamente para esa hazaña no solamente se requiere una actitud positiva y los buenos deseos, hay que prepararse física y mentalmente. Hay que hacer un gran esfuerzo disciplinario con nuestras actividades, prepararnos tanto en lo físico como en lo alimenticio y en lo mental para poder resistir 2 meses pues en un ambiente... La foto que tenemos en pantalla, ¿es en el Everest o es en otra parte? Esa es en el Chimborazo, en Ecuador. Okay. Antes de ir al Everest estuve en esa montaña en estuviste el año 2009. Ahí tiene una altura de 6.300 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos por ahí como de 2 a 3 semanas cerca de Quito, Ecuador, que es la capital de ese país magnífico, un país donde somos muy bien atendidos. Los mexicanos nos quieren mucho, nos dicen hermanos allá en Ecuador. Pues fíjate pero la mayoría de los países del extranjero, yo creo, ven a un mexicano y somos muy bien recibidos. Nos quieren, entonces somos bien recibidos. He tenido la oportunidad de andar en varias partes y oyen la palabra mexicano, y tú eres mexicano, sí, mexicano. Lo mejor de la Cuaresma en el Florido. Son gringos, sí, ya con sé. Chuck Norris. Tengo que decirle que soy ¿A poco no se parece Ignacio a Chuck Norris? Mira. No es cierto, Si empezamos acá, me dice Francisco, ahorita saliendo te voy a mostrar que sí lo soy, güey. Sí es pero sí, aparte de que te gusta escalar, también eres maratonista. Sí, bueno, yo inicié una carrera intensa en el mundo del alpinismo, en el mundo del atletismo a partir del año 2007. Hace casi 11 años. Casi 11 años. A finales de noviembre de 2007 empecé bueno, es una foto del maratón de Boston el año pasado, hace un año exactamente. Famoso maratón de Boston. Ahí estoy señalando el pecho porque traigo la camiseta de Tijuana. No sé si se alcance a ver, ahí dice Tijuana. Entonces estoy señalando esa fotografía, te la toman de un lugar alto y ahí está, mira. Tijuana, entonces estoy haciendo el señalamiento de Tijuana. Imagínate, corres ahí entre 36,000 gentes y mucha gente que latina y no ven Tijuana y te gritan Tijuana. Sí. Antes de continuar con tu trayectoria, bueno, tú, en el caso tuyo, por diferentes partes del mundo, donde Tijuana, uy, qué miedo, la ciudad del narco, la ciudad de la prostitución, la ciudad del mal. ¿Qué sientes en ese momento cuando la gente, por ignorancia, porque es ignorancia y manipulación de los medios de comunicación a nivel internacional, donde nos tachan de una ciudad negra cuando realmente es una ciudad progresista con más de 34 universidades, los parques industriales más importantes de importación y exportación del país, la ciudad más visitada, con una economía impresionante, que yo creo que de 3 millones que somos más o menos, pues ¿cuántos andan haciendo mal? ¿10,000? 2.990.000 gente trabajando, estudiantes,
empresarios extranjeros que siguen confiando en Tijuana, a lo mejor no las autoridades, pero sí en la población, en su gente, en su capacidad. ¿Qué sientes cuando la gente utiliza el lenguaje peyorativo en contra de tu ciudad? Fíjate que evidentemente no es nada agradable. Yo cuando salgo como lo señalas, por mis actividades en el mundo del montañismo y también por mis actividades en el mundo de los maratones y los triatlones, me ha tocado estar en países como Argentina, como Suiza, como Alemania, los Estados Unidos. Cuando dices que vas de Tijuana, cuando te dicen de dónde eres, yo siempre les digo, pues yo soy de Tijuana, de la República Mexicana. Y la palabra Tijuana... En Plaza Ejido Mazatlán contamos con una variedad de servicios. Y sale una serie que se llamaba Por las calles de Tijuana. Ah, Chihuahua, allá en Nueva York. En la televisión. En la televisión. Un programa pero con imágenes reales. Ajá. Inmediatamente me acuerdo que Armando, pues nos causó indignación porque eso no es Tijuana. Esos son eventos que sucedían o que suceden en Tijuana. Pero eso no es lo que representa la gente valiosa, que como bien lo decíamos, o lo decían ahorita ustedes y yo lo comparto, son más, ¿verdad? Sí. Entonces, inmediatamente se comunicó Armando al periódico local y de ahí localizaron al gobernador, Osuna Millán. Y creo que por ahí, a través de Relaciones Exteriores, se hizo un llamado, se emitió una nota diplomática o algo para que suspendiera inmediatamente ese programa porque estaban utilizando el nombre de la ciudad y a la propia ciudad y además imágenes que de manera muy rara andaban por allá, pues para evidenciar cosas que no correspondían del todo. La parte negativa, pues sí, fue algo doloroso, que es algo que te molesta, ¿no? Que hablen mal de tu ciudad. Pero también me he dado la tarea, cuando tengo oportunidad, de mostrar aquí mismo en la ciudad la cara bonita de Tijuana. En una ocasión me hablaron unos españoles por parte de un amigo montañista que conocí en el Iztaccíhuatl. Me dice este amigo montañista, ¿sabes qué? Va a ir una familia de españoles a San Diego y quieren conocer Tijuana. Pero pues no quieren ir, les da miedo. Les da miedo. Les dije, mira, no se preocupen, diles que yo voy a San Diego por ellos. Digo, sobre todo porque aquello de que crucen y ya sabes, un poquito de problemas que hay aquí pues, cuando no conoces la ciudad para trasladarte. Y fui por la familia, la trajimos a Tijuana junto con mi esposa y mis hijos y los llevamos a dar una vuelta por los lugares muy hermosos que hay en la ciudad de Tijuana. Sí, claro. Muy interesantes, muy atractivos, buenos restaurantes, lugares turísticos. Y me dijeron los españoles, bueno, pues es que yo no sabía que esto era Tijuana. Mira, esto es parte de Tijuana, es lo que mayormente es Tijuana. Hay partes o hay lugares que tienen también sus problemas, que no son tan agradables a la vista. Pero si vienes a mi ciudad, yo como anfitrión te voy a dar la mejor cara que tiene. La mejor cara, claro. Se fueron muy contentos, se llevaron esa imagen de Tijuana que normalmente no se hace eco de ella cuando algunos medios de comunicación, no todos afortunadamente, hablan de los problemas de la ciudad. Sí, pues fíjate, hablas de restaurantes. Tenemos gastronomía de lo mejor mundial. De todo tipo. Sí. Hablando de marcas, de nombres de restaurantes, aquí en Zona Río, pues La Espadaña, aquí no ha ido a La Espadaña, que además no es caro, tiene excelentes, lo que es la diferencia, los arcos, en hotelería tenemos Gran Turismo, el Gran Hotel Tijuana, el tradicional, el Lucerna, el la langosta de Puerto Nuevo. La langosta de Puerto Nuevo, aunque esa ya es en Rosadito, pero también pues antes era municipio, igual, antes era delegación, es la región, pues. Si vienes de visita, pues tienes que pasar y darle el entorno, Tecate. Así es, tenemos un paseo hermoso, lo han escrito extranjeros y lo describió nuestro gran amigo Tomás Perrín Escobar en su libro aquel,
El agua de Tijuana, ¿se acuerdan del libro aquel que se en los 80s? Bueno, ustedes todavía no nacían. Sí, estamos muy pollitos. Pero hablaba ya don Tomás Perrín Escobar, que en paz descanse. Francisco ya había nacido. Ya creo que ya está. Andaba gateando. Ya era abuelo en aquel entonces. Decía don Tomás Perrín que la carretera de Tijuana, la escénica de Tijuana a Ensenada, era una de las carreteras más peligrosas del mundo. ¿Pero por qué decía que era peligrosa? Porque te ibas distrayendo constantemente con el paisaje hermoso de ir durante más de 100 kilómetros pegado a la costa. Eso no lo tienen en cualquier parte del mundo. Esos 100 kilómetros de belleza del Océano Pacífico, bañando las playas de Tijuana hasta Ensenada. Que lo comparan con la Riviera Francesa, la Riviera, ¿no? Con el Mediterráneo. Y yo creo que es más bonito de aquí porque es claro. nuestro, ¿verdad? No, y sí es mejor. No sé, está muy bonito, la verdad está muy bonito. Pues Francisco también viajó mucho al extranjero, de soltero y de casado. Sí. Y bueno, pues conoce lugares muy bellos de Europa. Me ha tocado también a mí tener el privilegio de viajar, y Tijuana, lo que es la Baja California, pues honestamente, para la gente que nos ve a través de CNR TV Noticias, por Facebook en todo el mundo, y a través de Agencia Fronteriza de Noticias y YouTube, por supuesto, vengan a Tijuana. Sí. Hay gente muy valiosa, yo creo que el activo más importante, porque es contador público, ahora vamos a hablar de y de capital variable, pues. Cargo de labor. Carga de labor, la partida doble, pero también es contador público y abogado, se nos olvidó comentarlo, ¿no? No, y aparte todavía es un buen ciudadano. Hace labor ahí en las calles. Sí, ya vi que yo un día quería regalarle flores a mi esposa y dije, pues no traigo dinero, y pues no vi flores ahí en un bache. Dije, no, pues de aquí soy. Tu esposa le pone florecitas a los baches, pero es otro tema, ¿no? Es otro tema. Bueno, aquí les pusimos un poquito de concreto, algunos bachecitos. Con unos colores así medio discretos también, ¿no? Para que a ver si le da vergüenza al municipio. Pues era para darle a la ciudad un poco de folclore. Sí, de folclore, de alegría, de buen ánimo, de que las llantas se pusieran relucientes de alegría cuando el yo pensé que era para ver si les daba vergüenza a nuestros gobernantes y se ponían las pilas para trabajar ahí. No los ataques, no son amigos. No me puedo ir, ya sabes que no me puedo ir sin criticar. No me puedo ir sin criticar. No, yo coincido con ustedes, coincido con usted, Francisco. No es posible que no podamos tener una calle, una tras otra, ¿no? Que se arregle como debe de ser y que no se llene de baches. Es una cosa que no puede yo ser. estaba ahí en los sectoriales, que soy consejero ahí en el municipio. Y estaba Oye, pues con razón el carrazo que traes ahí. El director de Lomelí ahí. Eres consejero en el municipio, sí, pero no hacen caso a tus consejos. No, pues claro que no. El consejero que no aconseja. Y nos dice que tuvo una reunión con todos los vecinos de playas. Así nos dijo. Todos los vecinos de playa. Canijo, le digo, pues yo soy de playas y no supe de esa reunión. Y luego esta otra persona, yo también vivo en playas y pues yo no me enteré. ¿Con quién estuviste, güey? Pero todos los vecinos, porque le decían, es que no necesitaba, la delegación no necesitaba que bachearas las vías principales, que porque estaban bien, que los vecinos le habían dicho que mejor se metiera a las calles interiores. Ajá. Y le digo, bueno, pues pues discúlpame, le digo, pues no sé en qué parte de playas vivirán, porque pues los accesos principales están perdidos. O sea, llenos de hoyos, llenos de baches. Cuando el año pasado pavimentaron con una cantidad estratosférica y otra vez nomás una lluviacita y otra vez se pone, y son los mismos baches que taparon. Pero no sería negocio, Francisco, o sea, tiene que deshacerse con el agua, pero pues con es el que clima, aquí con el como uso. contador que son ustedes deberían decir que eficientizar el gasto y decirnos vamos a ahorrar, hay que pagar bien, pero pues que sea de calidad, ¿no? Pero también ver la parte positiva, si no se deshacen, si no se hacen hoyos en las calles de Tijuana, no hay una revolvencia, hablando de contabilidad, no hay una revolvencia de flujo efectivo, no se generarían nuevos empleos, no habría riqueza. Pero aquí no hay nuevos empleos y la nueva riqueza que hay es para los mismos funcionarios que están cubriendo ahí todo. Como todavía estaban, a tal grado llegó que todavía dijo uno de los que estaba ahí, de los consejeros que estamos en la plática, en la reunión, y dice, ya el colmo, dice, estaban trazando las líneas de las calles y pasaban por los hoyos
O sea, ni siquiera tierrita, o sea, todavía estaban pasándole la línea por arriba de los hoyos, o sea, ¿qué pasó? Bueno, también ese es arte. En lugar de taparlos, o sea, perdí de echarle tierrita, grava, no sé. Dice, no. Como dice Rodolfo, bueno, Rodolfo te levantaste bueno ahorita, Francisco. Como la señora aquella que vendía refrescos, ¿no? Llega un cuate y le iba a comprar todos los refrescos y le dice, no te los puedo vender porque luego que vendo. ¿no? Sí. Así estás, ¿no? Pues sí. No podemos tapar los baños porque luego que tapamos. Sí. Y la gente... Lo que pasa es que los gobiernos son más prácticos y de cualquier color, no estoy hablando específicamente de la administración actual. Si dejara de haber hoyos, ¿qué pasaría? Entonces, no, pues imagínate los talleres de suspensión y de frenos. Sí, en tiempo de lluvia, pues ya ves que las llanteras tienen... Yo traigo una llanta ponchada, fíjate ahorita. A propósito. Que cuando llueve se ponchan las llantas, ¿no? Mucho. No habría chamba para las llanteras. O sea, verlo de la parte positiva. No todo lo que hace el gobierno mal es negativo. No, pero... ¿Ah, sí? Nada más el 95%. A mí se me hace que vamos a poner una sección aquí en alta densidad, aquí en CNR con Francisco, de horóscopos. Y vamos a adivinar el futuro, Francisco. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Géminis. Géminis. Esta semana que te casarás con una política del partido de oposición y sufrirás mucho. No, imagínate que te casaras. Y emigrarás. Imagínate que te casaras con una mujer política de un partido político actual. No, pues me quedo en mi casa mejor. Y que lleve el gasto. ¿Para qué voy a estar mortificando? ¿Sereno? ¿Qué? Mira. Se me hace que a ti ya te llegaron al precio, por eso estás echando tantas porras. Como decían por ahí un amigo, Jorge Esparza. Carlos, que fue compañero ahí en Redenciso, y te acordarás de él. Sí. Claro, ya vi la luz. Ya viste la luz. Así decía. Sí, se me hace que sí, ya la viste. La viste. El cielo es azul. Y verde. Los jardines son verdes. Sí. Claro. Nada más para que la gente... eso de que dicen que el verde es vida. Sí, bueno, pero ¿a qué viene eso de que el verde? Está pintado de verde, así que bueno, la gente está viendo eso, será magia, boom. Ya te digo que trae el verde. Está viendo, imagínese Ignacio Anaya, todo un atleta. Oye, está viendo verde. ¿Tú ves verde alrededor, Francisco? No, Jessica, ¿tú ves verde alrededor? ¿Verdad que no? ¿Qué se ve? Se ve un escenario. No, tienes razón, porque tu camisa es gris, pero... que vamos a un corte. Dice Jessica que vamos a un corte y regresamos. Estamos con Ignacio Anaya, campeón. Vamos a decirle campeón, ¿no? Pues campeón. Amigo de ustedes, principalmente. Campeón. Amigo de la ciudad de Tijuana. Uno de los primeros hombres mexicanos que subieron en Everett. Ahorita nos sigues platicando sobre eso. Con mucho gusto. Regresamos. Grupo 0201 AC te invita a su gran función de bots, policías contra bomberos, Tijuana contra Rosarito, este viernes 13 de abril en el auditorio Ernesto Rufo Appel, en el municipio de Playas de Rosarito, en punto de las 7 de la tarde. No te lo pierdas, acompáñanos, te esperamos. Grupo 0102, InMujer, INDER, Corporaciones de Tijuana y Rosarito y Canal CNR te invitan. Lo mejor de la Cuaresma en el Florido. Filete de tilapia a $59.90, qué barato. Chile pasilla, $13.90, qué barato. Sardinas ancla, $17.90, qué barato. Con nuestros precios, todos ganan. Lo mejor de la Cuaresma en el Florido. Camarón mediano, $159.90, qué barato. Elote acroyali, $8.90, qué barato. Lo mejor de la Cuaresma en el Florido. Filete de tilapia a
59.90, qué barato. Chile pasilla, 13.90, qué barato. Sardinas ancla, 17.90, qué barato. ¡Ah! Con nuestros precios, todos ganan. Baja California crece y juntos trabajamos todos los días para concretar más obras y mejores servicios, porque tú lo ordenaste. En Playas de Rosarito, construimos el Centro Estatal de las Artes, que ofrece espacios especialmente adaptados para la difusión del arte y la cultura, así como exposiciones internacionales. Además, completamos la red de centros estatales de arte al contar con uno en cada municipio. Por más espacios de desarrollo para niños y jóvenes, construimos oportunidades. Gobierno del Estado. La Alcaldía de Tijuana te invita a que realices el pago del predial con la tabla de valores catastrales del año 2013. Paga y ahorra. Aprovecha el 6% de descuento. Estamos de regreso con nuestro invitado Ignacio Anaya, de los primeros mexicanos que suben el Monte Everest. Y lo recalco mucho porque mi familia, mi esposa y mis hijos son atletas de alto rendimiento y veo cómo se esfuerzan años tras años, día tras día. Son 3 horas de entrenamiento mínimo diario, una disciplina alimenticia, mental, respetos, principios, ocupacional, y la verdad es que no es fácil ser atleta, y más de alto rendimiento. Entonces por eso recalco tanto que Ignacio Anaya sea atleta y que haya subido el Everest, porque no cualquiera de verdad lo puede hacer, porque mucha gente ha perdido inclusive la vida al intento. Y ahorita pues que nos platique, salvo la mejor opinión de Ignacio, esas hazañas, la preparación que tienes para eso. Sí, con mucho gusto. Fíjate que en la época actual, sobre todo que hay tanta información y tantas imágenes y películas y reportajes, y bueno, que estamos o que tenemos acceso a tantas cosas que suceden en todas partes del mundo, pues en materia de la escalada de montañas o en materia del montañismo, a veces se piensa que subir al Everest es relativamente fácil, porque hay compañías que cobran grandes cantidades para casi llevarte cargándolo, lo cual no es cierto. Por un lado, sí hay compañías que venden ese boleto de entrada al Everest y esos servicios de una manera muy cara, y que eso le facilita las cosas a gente que no tiene experiencia en el mundo del montañismo, y que de ahí han venido tragedias y ha muerto mucha gente. Porque piensan que pagando por un gran servicio o un servicio de primera, entonces me voy a subir a la montaña más alta del mundo, como si fuera a ir al hotel más caro del mundo porque tengo dinero, y no es así. El ir al Everest o el ir a muchas montañas, por no decir a todas, implica una gran responsabilidad, implica conocimiento, implica experiencia, y lo que acabas de mencionar, implica disciplina. Entonces, montañas como el Everest, que te exigen para tener posibilidad de subir a la cima aproximadamente de 5 a 6 semanas, cuando menos de estar ahí, pues tienes que ir preparado no nada más físicamente, sino mentalmente. Y como bien lo señalabas, un atleta de alto rendimiento pues tiene que alimentarse, tiene que practicar su disciplina, tiene que no desvelarse, tiene que seguir rutinas muy exigentes para poder dar ese rendimiento que le exige aquella práctica del deporte. Ignacio, ¿cuáles son los 3 factores, ya para ceder la plática, la palabra a Francisco Montoya, que convierten en peligroso y difícil la subida al Everest? Número 1, el clima. Es muy extremo. El clima es extremo, cambiante, y sobre todo imprevisible. Las temperaturas, me imagino, son muy bajas, más o menos. Son temperaturas que pueden oscilar entre los -6, -8 grados y llegar hasta -40, -45 grados centígrados. Pero es imprevisible porque las montañas, la cordillera del Himalaya, que es donde está el Everest, crea sus propios climas. Aquí, por ejemplo, se puede prever el clima de los próximos días,
generalmente las tormentas vienen del oeste, ¿verdad? Sí. Del norte. Pero en el Everest es la propia cordillera la que genera lo que posteriormente va a ser una precipitación pluvial o una nevada, o temporales o vientos huracanados de cientos de kilómetros por hora. Y eso no es muy fácil, por no decir que es imposible casi preverlo. Entonces, si vas a una montaña que implica un gran esfuerzo, una gran disciplina, y el clima no te permite subir, pues eso trae de manera colateral que tengas que ser fuerte mentalmente para esperar el día que quizá las condiciones de la montaña te lo permitan. Entonces, ¿Qué altura tiene la montaña? Tiene 8.848 metros de altura. O sea, casi 9 kilómetros. Casi los 9 kilómetros hacia arriba, que pareciera 9 kilómetros es poco, pero en verticales es un mundo, ¿no? Pues, por dar un ejemplo, el edificio, uno de los más altos emblemáticos de aquí de la ciudad de Tijuana, que es las Torres de Agua Caliente, creo que tiene 28 pisos, o 26 pisos. 20, calculemos 3 metros por piso, más o menos. Estás hablando de 70 metros. 70 metros. Es lo que tiene la Torre de Agua Caliente. La altura del Everest Entonces, 8,000, pues es muy similar a la altura que un avión crucero, un avión vuela. Sí, un avión de 8 o 9 kilómetros. Tengo entendido que no hay oxígeno a esa altura. Oxígeno. No, la capacidad del cuerpo para captar oxígeno a esa altura disminuye de tal suerte que necesitas oxígeno suplementario. Entonces, ¿cómo lo haces con el oxígeno? O hay quien ha subido sin oxígeno al Everest, pero el esfuerzo es brutal. Es decir, capta tu cuerpo un 25% de lo que capta a nivel del mar. Y a medida que vas subiendo, pues el cuerpo te cobra eso y el esfuerzo se duplica. Sí. El cuerpo es más pesado inclusive. Sí, allá arriba cualquier cosa te pesa demasiado. Como cuando dicen que, o hemos escuchado que la gente va a la luna, bueno, los que han ido a la luna y brincan por allá porque la presión atmosférica es menor, pues en el caso del Everest es al revés. Es al revés. Allá todo pesa mucho, o sea, dar un paso en las últimas secciones de la escalada, arriba de los 7,000 metros, ya todo se complica demasiado. Entonces, además, para poder tener la posibilidad de llegar a la cima necesitas medianamente adaptarte a la altura. ¿Por qué digo medianamente? Porque no te adaptas, tu cuerpo no se adapta del todo a esas alturas. No estamos hechos para vivir ahí arriba. No. Nos adaptamos a los 4,000, a los 5,000 metros, a los 5,500, más o menos nos adaptamos, pero arriba de 6,000 el cuerpo ya no se adapta. Resiste el esfuerzo de ir y bajar. Y ese esfuerzo es brutal. Ahorita comentaste que el ascenso lo haces en 5 semanas. En promedio de 5 semanas, no son 5 semanas ascendiendo, son el tiempo que te lleva desde que llegas, desde que instalas campamentos, desde que instalas un segundo campamento, para dejar allá víveres, para dejar allá equipo, y luego vuelves a bajar al campamento base, te recuperas de ese ascenso. Consideremos que el Everest es enorme. Si cargáramos el Everest y lo pusiéramos arriba de la ciudad de Tijuana, se tapaba toda la ciudad de Tijuana. Entonces, y hacia arriba 9 kilómetros. Sí. Pues no podemos subir ni un solo jalón por el problema que hablamos de la falta de aclimatación, de la falta de oxígeno. Pero ¿cómo te oxigenas entonces? ¿Llevas tanques de oxígeno? Sí, puedes utilizar tanques suplementarios de oxígeno arriba de los 7,500, 8,000 metros. Pero es más peso todavía. Esa es la otra parte. ¿Cuánto pesa? Que llevas otros 10, 12, 15 kilos de peso adicional. Y 2, hablando de los peligros, que si empiezas a utilizar oxígeno suplementario y sigues subiendo y por alguna circunstancia se te acaba el oxígeno, falla la mascarilla, falla el regulador, se congela el regulador o lo que sea, hasta ahí llegas. Entonces ahí la cosa se va a poner más complicada porque tu cuerpo ya no estaba preparado para ese cambio tan brusco. ¿Tú qué hiciste? Yo tenía la idea, intentaría yo subir sin oxígeno suplementario. Pero yo no había estado más allá de 7,000 metros de altura. Mi cuerpo, la altura máxima que había estado son 7,000. 7,000. El Everest tiene 8,800. Sin oxígeno. Sin oxígeno. Entonces, cuando llego al Everest, iba con la idea pensaba, bueno, utilizo o no utilizo oxígeno, andaba con esa duda. Y cuando voy arriba de los 7,500, me sentía bien, pero me insistieron, me dijeron, ponte el oxígeno, conéctate al tanque. Y pensé, bueno, porque a esa altura además las cosas son confusas, la falta de oxígeno también te ataranta, perdón por la expresión, ¿no? Entonces así medio, no sabes cómo andas. Entonces dije, bueno, por un lado nunca he estado arriba de los 7,000 metros, y 2, tal vez la persona que me está insistiendo que utilice oxígeno está viendo algo en mí que yo no alcanzo a ver. Entonces opté por utilizar el oxígeno arriba de los 7,500. ¿Y qué fue lo que te motivó a llegar a la cima?
Mira, yo llevaba un... Ya, a mí me platicaron una historia, me la platicó Francisco Montoya, sí, que se escuchó un grito, sí se va a hacer la carnita asada, sí se hizo la carnita asada. Mira, yo llevaba un compromiso con mis compañeros y ellos... Conmigo éramos un equipo, éramos 4 mexicanos, otro compañero mexicano que se quedó en el campamento base. Ajá. Y ahí no se trataba de que llegara a tu servidor o de que llegara uno, no era una competencia, era el poner arriba de la cima del Everest, número 1, el nombre de Tijuana, porque fue la primera expedición en la historia del país. Había habido otras expediciones que salieron de Monterrey, pero fue la primera expedición al Everest que sale de aquí de la ciudad de Tijuana, que oficialmente el banderazo de salida fue de Cervecería Tijuana, se recordará. Sí, no, aquí en el Fundadores, pues. ¿Pero eran puros de aquí de Tijuana o eran de todos? Eran 3 amigos de México y yo de Tijuana. Entonces, mis amigos de México, del Club Alpino Mexicano, accedieron a esa petición. Les dije, ¿saben qué? Vénganse a Tijuana y de aquí damos el banderazo de salida. Entonces, la expedición se llamó Tijuana en la cima del Everest. Y se abrió una página en Facebook. Apenas empecé en Facebook hace 7, 8 años, pero se abrió la página de Facebook. Entonces, llevamos el compromiso de poner en alto el nombre de la ciudad, también nuestro país, por supuesto. Pero insisto, ya había habido otras expediciones, otros mexicanos, todos muy destacados que habían llegado al Everest. Entonces ahora queríamos llegar nosotros, pero llevando la bandera de Tijuana, llevando el nombre de la ciudad de Tijuana al Everest. Y cuando 2 de nuestros compañeros se enferman, porque no pudimos subir los 4, entonces tuvimos que reorganizarnos para poder cumplir, a poder triunfar en esa tarea que nos habíamos pues impuesto nosotros. Y logramos llegar a la cima Eva Martínez del Estado de México y su servidor Ignacio Anaya, nuestros otros 2 amigos Salvador y Gustavo. A los 8.9 kilómetros. Casi los 9 kilómetros. Entonces, en el momento que llegamos a la cima, pues es un momento muy importante, de mucha alegría, de mucha satisfacción, también de mucha preocupación, porque tienes que bajar y sabes que el descenso también es peligroso, hablando de los peligros. Y por otro, pues llevábamos de alguna manera la carga moral, los días de desgaste por nuestros amigos enfermos, que casi se nos muere uno, afortunadamente no pasó de un susto. Pero finalmente quienes llegamos a la cima del Everest no ganamos o no le ganamos la carrera a nadie, sino que llegamos con el nombre de la ciudad de Tijuana, con la bandera de México y con esa expedición que organizamos y que salió. ¿Qué ve Ignacio Anaya? En el momento está en la parte más alta de la montaña, más alta del mundo. ¿Qué ve geográficamente y qué ve espiritualmente? Es interesante porque a esa altura alcanzas a ver, si fijas la vista en un punto fijo, alcanzas a ver un poquito la curvatura del planeta. Sí, lo alcanzas a ver. ¿Por qué no se ve de un avión, por ejemplo? Porque en el avión no puedes fijar la vista en un punto fijo, porque aunque pareciera que no, porque aparentemente va lento, que va rapidísimo, 200 kilómetros por hora, realmente no estás fijando la vista en un punto fijo. Pero si alcanzaste a ver parte de la curvatura, pero en el Everest sí, porque estás sin moverte, fijas la vista en un punto fijo y alcanzas a ver que empieza poquito, no como en las películas ya editadas. Sí, que una exageración, pero si alcanzas a ver eso y eso es magnífico. Lo otro es que estás viendo el mundo desde una perspectiva distinta. Estás viendo los valles del Tíbet por un lado y toda la cordillera del Himalaya hacia el sur por el lado de Nepal. Geográficamente, entonces, espiritualmente, ¿qué viste? Cuando llego a la cima del Everest me acordé de los 2 primeros mexicanos, el primer hombre y la primera mujer que llegaron a la cima del Everest. Uno es Ricardo Torres Nava, del estado de Coahuila, que vive en la Ciudad de México, y la primera mujer 10 años después fue Elsa Ávila, que por cierto estuvo aquí en Tijuana hace 2 o 3 años, invitada por Tijuana Innovadora. Y Elsa Ávila llega a la cima en 1999. Fueron los primeros mexicanos y los primeros latinoamericanos. Nunca un latinoamericano antes de ellos 2, mexicanos los 2, había llegado a la cima del Everest. Entonces cuando voy dando los últimos pasos, me acuerdo de ellos. Y me siento muy halagado y de alguna manera reconozco el esfuerzo de ellos y digo, qué barbaridad, que el esfuerzo que hicieron ellos hace más de 10 años, cuando yo subí, la verdad es que les rendí una especie de reconocimiento, tributo personal, ¿verdad? Por otro lado llego, ya estaba mi amiga Eva Martínez, estaban otras personas, estaba un colombiano que hace apenas 2 meses me reencontré con él, sin saber que él se acordaba de mí, sin él saber que yo me acordaba de él, y fue un encuentro muy emotivo.
Porque además estaban otras personas de otras nacionalidades que no conoces y que estás viviendo un momento muy efímero con ellos, pero estás en una comunión de haber llegado juntos sin ponerte de acuerdo a alcanzar el mismo objetivo. ¿Qué te decía tu yo, tu alma, tu espíritu, el Ignacio, el intangible, no la carne, no el hueso, no la parte espiritual, la parte el ego o el orgullo? ¿Qué sentías en ese momento? Yo me sentía... ¿Cómo veías a la humanidad en ese momento? Yo me sentía en ese momento, y a partir, porque fue también ahí un cambio que tuve personal, me sentí halagado, me sentí comprometido, sentí un regalo que quizá muchos lo merecen y que en ese momento lo estaba recibiendo yo, y bajé feliz de la cima del Everest. Yo iba contentísimo, uno, porque habíamos llegado, la expedición de nosotros había llegado a través de 2 de sus miembros, y 2, porque habíamos bajado con bien finalmente, logramos escapar a los peligros tan... Después de eso nada es imposible. Te deja una gran fortaleza, no lo digo porque yo lo sienta, lo digo porque lo he leído y lo entiendo así, no es que yo quiera decir, es que yo no. Sí te deja una fortaleza mental que después ciertos compromisos o ciertas luchas en la vida que son muy importantes y que también te exigen un gran compromiso, física, de alguna manera llevas una preparación extra, y es esa extra que... como decía la el FUA, ¿no? O sea, el famoso FUA, pero sí lo existe, ¿no? Sí, el extra. Físicamente, ¿cómo repercutió en tu cuerpo? Bueno, cuando voy bajando de la cima, llegó al campamento 4, que es de donde habíamos partido el día anterior, porque para esto estuvimos escalando toda la noche para llegar de día, con la luz del día, a la cima y poder bajar minimizando los riesgos y los peligros. Entonces, cuando voy de regreso, llego al campamento 4, me quito las botas de escalada y ya descubro que mis dedos estaban congelados. Híjole. Los dedos de los pies. Y en ese momento no hay posibilidad de rescate, no hay nada que hacer, es decir, nadie puede llegar a rescatarte a esa altura, hasta 8,000 metros. Tenía que pasar una noche, o teníamos que pasar una noche, y al día siguiente bajar a como día el lugar. Entonces, me fui ahora sí que por etapas. ¿Cuál era lo que no podía, ni tenían caso ahí lamentaciones ni preocupaciones? Ahí lo que tenía que hacer era descansar esa noche, para que al otro día pudiera bajar. Porque te pueden amputar hasta, pudiste haber perdido hasta los dedos de los pies o los pies. Perdí dedos de los pies. Ah, perdiste los dedos de los pies. Pues después la cirugía, la amputación. Pero ¿cuántos dedos perdiste? Perdí 6 dedos de los pies. 6 dedos de los pies perdiste. 6 dedos se fueron. Y cambiado. Se cangrenan. Pero, ¿y eres maratonista? La gangrena es infección. Afortunadamente no tuve infección, pero el congelamiento. Es la falta quemadura por congelar dedos. Se te pone morado. Y una pregunta interesante lo que te hagas. ¿Cómo corres? Pues eso fue lo más simpático, que yo nunca había corrido un maratón con los dedos. Digo, había corrido carreras de 5 y 10. Comienzas a los maratones. Comienzo a correr maratones y empiezo a participar en triatlones después del Everest, ya sin dedos. Sin dedos en los pies. Entonces, pues realmente ahí lo que descubrí es que sí puedes hacer muchas cosas a pesar de ciertas limitaciones que pueda haber en algún momento. La verdad es que a mí esto me sucedió pues por un descuido, por una serie de factores, y que finalmente en el Everest, mucha gente que el Everest ha perdido dedos. O sea, es algo que lo entendemos quienes andamos en esto, que no quisieras que sucediera, pero que siempre te deja algo. Mira, a mí no me hubiera gustado perder los dedos de los pies, por supuesto. Quizá hubiera renunciado a la cima por no perder los dedos de los pies. Pero viendo las cosas en retrospectiva y donde me encuentro ahorita, digo, pues quizá pudiera renunciar a la cima, pero no pudiera renunciar a estar aquí con ustedes por haber no subido a la cima, ¿me explico? Sí, claro. Entonces pierdes una cosa, o en este caso un dedo, pero te llegan cosas más grandiosas, como tener la oportunidad con tu público de que me esté escuchando. No, pues muchas gracias, al contrario, pues es un gusto el tenerte aquí, CNR. Vamos a un corte con Jessica. La verdad es que es impresionante, desconocí el dato. No te asustes, no pasa nada. Dice, no te preocupes, aquí traigo unas tijeras ahorita para cuando te voy a cortar para que vea lo que se siente. No se vaya, que es en CNR. Regresamos. En Plaza Ejido Mazatlán contamos con una variedad de servicios: médicos especialistas, restaurantes, dulcería, diversos talleres, imprenta y mucho más.
Recuerda que Plaza Ejido Mazatlán es reconocida por su tradición, excelente ubicación y amplio estacionamiento. Ven y compruébalo. La Alcaldía de Tijuana te invita a que realices el pago del predial con la tabla de valores catastrales del año 2013. Paga y ahorra. Aprovecha el 6% de descuento y el 100% de condonación en multas y recargos durante marzo. Regresamos a alta densidad aquí en CNR, canal 73, de televisión de ICE en todo el estado, y Mexicali 66.3, televisión abierta al mundo por cnrtvnoticias.info, y los facebookeros, CNR TV Noticias a todo el mundo. Y también a través de Agencia Fronteriza de Noticias, por eso estamos en las instalaciones aquí en Tijuana, de Agencia Fronteriza de Noticias. Le mandamos un saludo a Doralena Cortés, la directora de este medio de comunicación. Híjole, pues alguna pregunta, Francisco, para Ignacio. Sí, no, yo sí traigo inquietudes para no irme en balde y en cero de la política. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué opinión te da nuestro glorioso presidente municipal en el pues ya no sé cómo decirle, si pleito, acoso con la diputada de oposición Mónica Vega, que lo último que hizo fue no dejarla terminar, que no quería que hablara en sesión de cabildo, y cuestionando la autorización de 5 millones de pesos para publicidad en medios digitales, donde prácticamente estaba hablando a la par que la regidora, decía, vaya al punto, termine, ya deje de hablar. O sea, ¿qué opinión te da esa actitud de nuestro presidente municipal? Bueno, pues déjame comentarles que yo creo que el señor presidente municipal, don Juan Manuel Gastelum Buenrostro, necesita una reconciliación consigo mismo. Desafortunadamente, todo lo que se le ha presentado o todo aquel que no esté de acuerdo con su manera de conducir la administración, ya de por sí cuestionable de manera general, pues recibe sus improperios, sus agresiones, sus comentarios, y en este caso que comentas, muy penoso, que no es la primera vez que sucede. Tratar de esa manera a un regidor o a una regidora, pues habla de la falta de, no digo de ética política, sino de decencia personal y ciudadana por parte de quien tiene a su cargo la administración municipal. Yo soy partidario, esa es una opinión personal, yo soy partidario de que en un cuerpo colegiado como es el Cabildo no debe de restringirse la libertad de expresión, no debe de limitarse a un reglamento que se maneja de manera, ¿cómo le llamaremos? Parcial. Cualquier funcionario de cabildo, cualquier regidor tiene el derecho de expresarse todo lo que quiera, sin más límite que el respeto a los demás. Y aquí estamos viendo que quien rompe el respeto a los demás es el presidente municipal. Si el presidente municipal no está de acuerdo con lo que dice la regidora, pues no por eso tiene que limitar su expresión, su libertad de expresión de esta ciudadana Mónica o de cualquiera que fuera. Y por otro lado,
el tema que mencionas de publicidad, en este caso publicidad institucional, pues yo también soy partidario de que las cosas cuando se hacen bien, cuando se hacen mal, por sí solas se anuncian. Así es. No hay necesidad de gastar. Digo, si nos sobrara el dinero, ¿verdad? Pues bueno, probablemente pero lo podemos revisar. Pero igual tienes todo un equipo, una estructura en el municipio como para que automáticamente se esté publicitando, si quieres publicidad en redes. ¿Por qué la necesidad de gastarse ese dinero? O sea, cuando se supone que uno de los inconvenientes que ha tratado él de solucionar es la falta de liquidez en el municipio, que no tiene liquidez, siempre se queja. Es una contradicción, ¿verdad? Que no habiendo liquidez para atender otras necesidades se gaste en publicidad, por supuesto, es algo, de entrada suena absurdo. Y tienes toda la razón, Francisco, pero además la publicidad es buena cuando se quiere promover algún producto, alguna cosa empresarial, no sé. Pero que un gobierno publicite los cuatro vientos, ¿qué hace? ¿Para qué? No hay necesidad, habiendo tantas necesidades. Desgraciadamente, vienen a cumplir una función personal, no una labor social, que es el puesto como la mitad. Ahí es donde nos equivocamos. Pero imagínate, si una regidora que está de cierto poder dentro del municipio, en una posición de cierto poder en la estructura del municipio, no le da la libertad de hablar, de expresar sus inquietudes, imagínate qué nos puede deparar a nosotros como ciudadanos. Claro. Ante nuestro presidente municipal, imagínate, o sea, ¿de qué sirve que levantemos la voz como el Instituto Estatal Electoral, que está publicitando inmensamente las funciones del plebiscito, referéndum, cuando no le da curso a eso? O sea, que se han promovido, ¿cómo se contralleva esa disyuntiva donde dices, pues, o sea, promuévelo, pero no te hacen caso? O sea, ¿qué función legal podríamos tener nosotros como ciudadanos para exigirle ya, y que nos hagan caso, a nuestros gobernantes? Mira, fíjate que en una opinión meramente académica y jurídica, yo creo que es necesario que se revisen las bases constitucionales de las leyes de régimen municipal y de los reglamentos municipales, porque creo que todo ese tipo de obstáculos para que no puedan participar o hablar los regidores están atentando contra el 115 de la Constitución y contra las bases democráticas, que no nada más están en el 115, sino el propio artículo 3º, aquel que habla de la educación, también tiene un espacio destinado al tema de la democracia, es muy importante. Entonces, y el artículo 1º constitucional. Entonces, que un regidor, una regidora no tenga voz, ya no digo voto, que también tienen, pero que no tenga voz en una sesión colegiada del cabildo, pues entonces no vivimos en una democracia, no vivimos en un régimen de derecho, vivimos en una especie de, pues, ¿cómo le llamamos? Considerando anarquía, pues ya, ¿qué más puede ser? Una anarquía así medio extraña, considerando los planteamientos del señor presidente en los últimos meses. Se ha venido peleando con todo el mundo, es gravísimo, no es posible eso. No, y ahí tenemos también unas amenazas entre un abogado, claro. Entonces, abogado. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y qué opinión te causa la revocación de mandato? ¿Tú crees que sería en estos tiempos adecuada tratar de legislar sobre una revocación de mandato inmediata, directa, de parte de la ciudadanía hacia un funcionario público? Fíjate que el tema de la revocación de mandatos tiene años y no se ha... es que no les conviene, pues sí. Pero si arribamos a una democracia, espero que sea pronto, una democracia efectiva, no una democracia de votar, porque eso no es democracia, nada más es una participación. Yo creo que, considerando los antecedentes de este gobierno, pues sería muy sano que a los 360 días o 365 días del primer año de gobierno, mediante un plebiscito se ratificara o se desechara al presidente, que entra el suplente, ¿no? Pero rápido, sin gastar en eso. Lo que te digo, que fuera inmediato. Ciudadanos, preséntense, voten, se acuerden que siga el presidente municipal. Una semana. Bob Fielder, no me acuerdo cómo se llama el alcalde de San Diego, hace un par de años, que por cuestión de un presunto acoso sexual,
fue destituido inmediatamente, porque ya sí se aplica la revocación del mandato. Claro. Entonces, obviamente estamos hablando de otro país, otra ideología, no solamente nos tienen ventaja en la parte de la infraestructura, sino también en la parte ideológica. Y bueno, allá ha funcionado. Y esas son las cosas que debería de copiar el gobierno mexicano. Bueno, lo que pasa es que, Francisco, también dentro de lo que es el desarrollo y la madurez de la política en México, ha habido una cultura de 80 años de abuso, de excesos en la clase política, en la clase privilegiada, por llamarle así, de donde han salido empresarios producto de negocios de gobierno, funcionarios de primer, segundo nivel y familias se han enriquecido abruptamente, precisamente porque de alguna de otra manera hay mucho desconocimiento por parte del electorado y por parte del abuso de los legisladores de los 3 niveles de gobierno para aplicar lo que tú preguntaste, la revocación de mandato, ¿no? Ya tenemos que 6 meses queriendo hablar del plebiscito, no hemos podido hablarlo, lo que es este instrumento legal que sí está aprobado, que no se ha ejercido. Precisamente a través de estos instrumentos se pudiera controlar un poquito lo que es los administradores públicos, que de alguna manera no les ha quedado el 20. No sé qué opina Ignacio, no les ha quedado el 20, que ellos están trabajando teóricamente para los intereses de los mexicanos, de los tijuanenses. No, pues es que no es teóricamente, para eso trabajan. Es que es teórico, porque si realmente fuera ejercido lo que está escrito ya en la ley, ya estaría fuera este alcalde y otro alcalde y pues el otro alcalde, y etcétera, porque ha habido una serie de atropellos con los recursos que son de nosotros, de alguna forma, con los presidentes a nivel nacional que han puesto los activos de la empresa, los recursos, minería, el petróleo, lo han puesto en manos de los extranjeros, han violado la soberanía de alguna forma. Sí. ¿Por qué? Porque no existe esa figura tan importante que tú lo acabas de comentar, la revocación del mandato, ¿no? Tendrían más cuidado los políticos en andar haciendo sus tranzas para que no fueran revocados de alguna manera, ¿no? Fíjense que la figura, claro, existe en la doctrina y sí puede ser operada en términos jurídicos aquí en Baja California. Y tú como abogado pues lo tienes conocimiento, sí. El problema es que el mismo sistema o los mismos funcionarios pues tienen sus cómplices. Para decirlo de manera resumida, si se promoviera una revocación de mandato por circunstancias que ha incurrido el presidente municipal de cualquiera de los 5 municipios, y hablando del de Tijuana, pues en las que ha incurrido que la verdad es que ya pasan de toda prudencia, pues tendría que prosperar, pero el problema es que en la Cámara de Diputados aquí en Baja California se iba a atorar porque pues la mayoría de las personas ahí no representan los intereses de la gente, volvemos a su bancada, pues, un ciclo vicioso, ¿no? Pero si ahí se representaran los intereses de la gente y del bienestar que debe de prevalecer sobre todo funcionario público, pues entonces se tendría que votar y sí se le podría revocar. Pero los mismos servidores públicos saben, y les platico esto porque yo hubo una revocación de mandato de un síndico procurador de la ciudad de Tecate en el año 2003. Fueron tan evidentes las violaciones que los diputados de aquella legislatura, la 17ª, votaron y lo quitaron. O sea, sí se revocó. Entonces, se presentan iniciativas de ley en materia de revocación de mandato, pero la verdad es que si existiese la voluntad, en este caso política, observando lo que establece el derecho, se pudiera revocar. Pero como no hay esa voluntad política y como vivimos en un enterramado ahí donde los partidos políticos tienen balanceadas las cosas a su favor, pues entonces lo que tenemos que hacer es participar y hacer el esfuerzo, y como bien lo decía Francisco, lo comentaba Rodolfo, que un plebiscito que no lo aceptan, pues a meter otro hasta que entre aquello, no va a haber más. No hay más, o sea, esa base de... Y por supuesto, cuando haya en su momento elecciones, pues la participación de la gente. No podemos decir nombres de partidos. La participación. Tú vas a participar en una contienda electoral federal. ¿Algún día? No lo podemos comentar porque estamos en de qué partido. Pero finalmente hablamos del partidismo, del hartazgo al partidismo en México. La gente está totalmente harta de los partidos políticos, y estamos hablando de todos.
A mí me llama mucho la atención lo que me comentaba Francisco. Tú vas a representar una parte de ese distrito, uno de los distritos de Tijuana, a través de un partido que tiene también muy mala referencias. No sé el nombre, digo, el línea no lo restringe ahorita por cuestión. Ninguno tiene buenas referencias. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Por qué te vas a través de un partido? Tú como un buen ciudadano, como un hombre de esfuerzo, como un hombre de lucha, como un profesionista, como un deportista. Y al hablar de deportistas estamos hablando de gente con valores. Que vayas a representar un partido que tiene, y vuelvo a repetir, no lo vamos a decir, que tiene un negro pasado y un negro presente. ¿Por qué a través de ese partido? Mira, por dos motivos. Ajá. La primera, participar de manera independiente aquí en Baja California en una elección federal o en una elección estatal como lo intentamos en 2016, por la buena, es decir, haciendo las cosas bien. Es imposible. Y por no hablar de mí, que yo intenté ser diputado independiente, que no lo logré. Hay personas como don Carlos está muy Aquilano, difícil, está muy difícil. Tampoco le reconocieron su esfuerzo. En fin, otros personajes, Héctor Gutiérrez, que también intentó, hizo un gran esfuerzo y tampoco. Francisco Montoya en su tiempo también, y tampoco. No lo quería mencionar porque aquí está en la mesa, pero Francisco Montoya fue aspirante a diputado por el 12º distrito, ¿verdad? Y tampoco. Es una locura lo que establece la ley electoral en materia de candidaturas independientes. Es un absurdo. Está fuera de toda lógica y fuera de todo impulso democrático. Esa es una. Pero la otra, respondiendo a tu pregunta, yo creo que los partidos políticos, a pesar de todos los vicios que cargan, todos, finalmente son instituciones de nosotros los mexicanos. Sí, con recursos del pueblo. Y si nos dicen, participa, pues vamos a medir si realmente de qué estamos hechos y participar con nuestros convicciones. ¿Pero te vas a alinear a las políticas, a los estatutos internos de este partido? ¿O tú tienes línea libre? No, mira, yo revisé qué es lo que trae el partido en materia de propuestas, en materia de ideología, y dije, bueno, con esto coincido, con las prácticas no, pues con lo que yo coincido lo sumo, y yo llevo mis propias propuestas, pero no tengo que doblegarme ni tengo que someterme a prácticas que hemos visto de este partido y de otros y que espero que no se repitan. Y es que a final de cuentas, la mayoría de los partidos, sus estatutos son buenos. Todos. O sea, no creo que haya un estatuto que vaya en contra del ejercicio de la función pública o que no beneficie a la sociedad, ¿no? Aquí el problema es todo el engranaje que está humano. Ese es el problema realmente. O sea, lo que nos tiene hundidos es el engranaje humano. O sea, no son las instituciones. No necesitamos más leyes, que ya lo hemos comentado. Sí, o sea, es ejecutar las que ya están. Lo que necesitamos es cambiar el ejercer de la función pública. O sea, las personas que están haciendo la función pública, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, cambiar esa mentalidad que cuando uno se hace político o entra a la política lleva un fin determinado de hacerse millonario. Esa es la función de los políticos de ahora, pues que no van con una idiosincrasia de decir yo quiero contribuir a que la sociedad sea beneficiada, acabar con la pobreza, acabar con tantas arbitrariedades judiciales que hay, o sea, acabar con todo en beneficio de la ciudadanía. Nos queda, Jessica? Nos queda un minutito. En 30 segundos, ¿qué cambiarías si fueras diputado? 30 segundos. Tengo que ser muy cuidadoso con las expresiones por el tema que establece la ley electoral. Pero hay muchas propuestas de muchos ciudadanos que he escuchado y que hago mías y que en su momento podemos hablar sobre ellas. Te voy a dar un ejemplo nada más. Tanto se habló y se dijo del IVA famoso, ¿verdad?, en la frontera. Es hora que no se dice que independientemente de la tasa tan alta que tenemos del 16, pues yo creo que, por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar IVA por los uniformes que compramos para nuestros hijos que van a la escuela? Ese es un tema que debe de discutirse al margen de las tasas de IVA, que no estamos de acuerdo con ellas. Entonces, por ahí tiene que ir el beneficio de la gente. A la gente no la vamos a ayudar bajando el IVA al 16%, porque ya lo vimos, no se bajó.
pero sí lo podemos ayudar si logramos que gaste menos en uniformes para sus hijos, por ejemplo. Por ahí tiene que ser el discurso. Que no se aplique en ciertos artículos. Claro. Mira, en la década de los 80 teníamos un IVA, te puedo decir más justo, había una tasa aquí en frontera del 6% para ciertos artículos, la tasa cero, los exentos, había una tasa del 15%. Tú como contador público te vas a acordar de aquella época de ciertos servicios, o sea, ves la tasa del 20% para artículos suntuosos. Pero fueron pasando los años, una tasa de 16% para todos, cuando no todos estamos frente a las mismas circunstancias. Vamos a tener que dejar esta plática por otra ocasión. Viene la guillotina por ahí, la televisión es así, se nos fue el tiempo. Ni hablar. Francisco. Pues buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Una charla muy amena. No es nada de Ricardo Anaya, ¿verdad? No. No estaría aquí, dile. Ignacio Anaya, atleta, aspirante a un puesto político de elección popular. Soy Rodolfo Carranza, gracias a Jessica Cortés en la producción allá en Rosarito en el máster y por supuesto usted que nos sintoniza. Un excelente inicio de semana. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Quédese aquí. Buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mejor de la cuaresma en el Florido. Camarón mediano, 159.90, ¡qué barato! Elote Acroyali, 8.90, ¡qué barato! Cerveza Coors Light, 98.90, ¡qué barato! Con nuestros precios, todos ganan. Muertes violentas y dolosas, homicidios dolosos, ciertamente es algo medible y claramente es un rubro que ha crecido como han crecido otros. Sí, en verdad estamos frente a un fenómeno creciente, una tendencia creciente en la actividad criminal, pero lo interesante es que